Pero también decir que esta ley no está aislada de otros procesos que ya se están tomando y ya se están desarrollando en el país, ¿no? Un país, para que se desarrolle, necesita mucho trabajo desde sus autoridades hasta cualquier ciudadano, ¿sí? Y necesitamos también tener aspiraciones. Si no tenemos aspiraciones, no salimos adelante. Y una aspiración que tenemos es ser parte de un grupo de países que están más adelantados, ¿no? A nuestros hijos, ¿qué les aconsejamos? ¿Que se queden con los peores de la clase o con los mejores de la clase? Con los mejores, ¿no? Porque queremos que sean mejores. Entonces, tanto nosotros tengamos aspiraciones como país para juntarnos con los mejores, podremos salir adelante. Entonces, queremos ser parte de la incorporación a la OECD. Somos parte de la Comunidad de Naciones y hemos suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y hemos suscrito el Acuerdo de París con otros 193 países para cumplir con metas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y estamos suscritos a las bases de crecimiento verde de la OECD. Entonces, si tenemos aspiraciones y todos trabajamos duro en ese frente, vamos a salir adelante. Y estamos articulados, la ley está articulada con todos estos elementos. Pero no solo es importante el frente externo, lo más importante, creo, es el frente interno y cómo hacemos la tarea interna para llegar acá. Y entonces, desde el ámbito nacional, esta ley ayuda a reducción de riesgos de desastres y a tener infraestructura más resiliente, ¿no? Porque claro, en algunas zonas, infraestructura inteligente será no pongas el puente allí donde sabes que la quebrada carga más, ponlo en otro lado. Pero habrá otras zonas donde no podremos ponerlo en otro lugar y tendrá que ser ahí, y entonces tendremos que hacer mejores diseños con más consideraciones de resistencia, ¿no? Lo que queda. Mejore la competitividad en las empresas, reducción de la pobreza, porque cuando un agricultor pierde su cosecha, lo condenamos a ser más pobre, ¿no? Y entonces, cuando las personas pierden sus viviendas, como ha sucedido en el niño costero, los condenamos a ser más pobres. Entonces, si todos trabajamos para enfrentar el cambio climático, vamos a reducir la pobreza. Producción más limpia, crecimiento bajo en cambio. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Bueno, establecer un conjunto de disposiciones generales para lograr, yo diría, la articulación en todos los niveles de gobierno para enfrentar el cambio climático. La finalidad: fortalecer la gobernanza. Gobernanza significa los arreglos institucionales, formales e informales, que se tienen que establecer para la participación de todos. Por ejemplo, es un foro que es un arreglo institucional informal. Nadie nos ha obligado ahí, ni hay una ley que nos diga que hoy tenían que asistir a este evento, ¿no? Entonces, la gobernanza se da en la combinación de arreglos institucionales formales y espacios informales para poder todos mirar en una sola dirección. Reducir la vulnerabilidad del país, porque esto entra en la planificación del desarrollo. Involucramiento del sector privado de la sociedad civil, que es fundamental. Una medida para emitir menos gases de efecto invernadero no necesariamente la tiene que hacer un ministerio, la tiene que hacer una industria, por ejemplo. Con la industria cementera estamos avanzando bastante en esto, y los cementeros están muy dispuestos a implementar medidas de mitigar gases de efecto invernadero. Una ley que hemos creado y hemos ajustado es la ley de residuos sólidos, y hemos incorporado un concepto que no estaba en el Perú, que se llama coprocesamiento. ¿Qué significa? Que en vez que los neumáticos y las llantas descartadas estén contaminando ríos, en el fondo del mar y en cualquier botadero, ahora la industria cementera podría tomar esas llantas y meterlas dentro de su proceso de generación de energía, y con eso consumir y quemar menos diésel, ¿no? Entonces, hay soluciones, y esas soluciones son de parte del sector privado. Ok, yo aquí en este asunto lo resumiría del siguiente modo. Estamos tratando de crear una comisión de alto nivel de cambio climático, donde estén los sectores
más importantes concernidos con la mitigación y adaptación al cambio climático. Eso no existe ahora. Y eso significa poner la variable climática en la más alto nivel de toma de decisión política, porque eso se necesita para generar cambios. Entonces, en institucionalidad, yo diría que ese es el punto más importante de la ley. Así lo ha hecho o lo está haciendo México, Costa Rica, Colombia, ¿no? Donde han creado consejos nacionales de cambio climático. Porque cuando vemos un desastre como el que ha sufrido Puerto Rico, por ejemplo, donde todo se ha inundado, entonces pensaríamos que en Puerto Rico lo lógico es que un ministerio se encargue de esos eventos de aquí en adelante. Diríamos que el Estado en su conjunto se tiene que encargar de frenar o adaptarse al impacto de esa naturaleza. Y ese es el concepto. Una comisión de alto nivel para la toma de decisión política respecto al cambio climático en el Perú. Hemos comenzado con un paso, creo que más adelante está, pero igual lo comento, de crear una comisión, un grupo de trabajo multisectorial. 13 sectores del Estado más el Centro de Planificación Estratégica Nacional están trabajando durante 18 meses. Ya transcurrieron 8, faltan 10 meses, esperamos que en julio del próximo año tener el portafolio de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del Perú. Nunca antes se han unido 13 sectores para discutir temas cruciales del cambio climático en el Perú, y ahora lo están haciendo. Bueno, medios de implementación también, ¿no? Podemos hablar, podemos tener el portafolio más maravilloso, pero si no tenemos dinero para implementarlo, entonces no hemos avanzado mucho. Entonces, en esta ley, lo que se generan son condiciones habilitantes, uno, para alinear el financiamiento público, porque creo que ya mucho podemos hacer con el financiamiento público que existe. Solo pensando diferente y solo integrando en los planes de desarrollo está este concepto de seguridad climática y de gestión de riesgos, ¿no? El segundo es que, convocando al sector privado, también el sector privado pone su parte en el financiamiento de estas medidas, y lo que habrá que hacer es darle facilidades para que así lo haga. Y el tercero es el financiamiento internacional. Se ha creado el Fondo Verde del Clima. Funciona en Corea. El Perú fue vicepresidencia del Fondo Verde del Clima en los últimos 5 años pasados. Y bueno, el primer proyecto financiado por este fondo está constituido por los aportes de los países desarrollados para generar proyectos en los países en desarrollo. En este momento el Fondo Verde del Clima tiene, ¿cuánto, Alberto? 10.000 millones de dólares, ¿verdad? 10.000 millones de dólares. El primer proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima en el mundo, ya en operación, está aquí, en Perú. Está en Loreto y está en el Abanico del Pastaza, trabajando con comunidades nativas del Abanico del Pastaza para adaptarse al cambio climático y para poner en valor su biodiversidad. Es decir, acciones productivas de la biodiversidad que eviten que talen el bosque, sino que más bien cuiden el bosque en pie, porque saben que de ahí salen los recursos. Solo para contarles como anécdota, estuve ahí visitando el proyecto, estuvo la señora ministra del Ambiente, y del aguaje, que es no sé si todos lo conocen, un fruto amazónico. Están extrayendo aceite de aguaje. Este aceite tiene excelentes propiedades para la industria cosmética. Entonces quise comprar, después de escuchar todas las bondades que tenía el aguaje, quise comprar una botellita de aguaje para llevarme la línea. Resulta que no, todas estaban vendidas a su mes que visité, hasta octubre, toda la producción vendida para Francia. Entonces, díganme si esas comunidades no van a ser las más fervientes guardianas de ese bosque, porque saben que tienen que mantenerlo en pie para extraer este producto. ¿Ya? Ese, entre otras cosas, es el primer proyecto del Fondo Verde del Clima y lo tenemos aquí en Perú. Entonces, esperamos que en los próximos 10 meses tener ese portafolio nacional de proyectos estratégicamente pensados para no solamente ver qué de esto podemos financiar con el presupuesto público, nacional, regional, local. ¿Qué de esto podemos financiar con el sector privado? Y de lo que no se pueda financiar por ambas vías, ¿con qué de esto podemos ir al Fondo Verde del Clima, tocar la puerta y decirle, este es nuestro portafolio nacional
de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. El monitoreo es importante, esto es fundamental, porque ¿cómo te haces creíble en la comunidad internacional cuando le dices, yo estoy reduciendo los gases de efecto invernadero en el Perú? ¿Cómo te creen los otros 192 países? ¿Solo con que lo dices? No. Tienes que establecer sistemas de monitoreo, verificación y registro sólidos que además hacen que el Perú sea un país creíble y respetado. Porque dice, lo que estoy logrando lo puedes verificar en estos sistemas de monitoreo, verificación y registro. Y luego, fortalecimiento de educación, capacidades, tecnología. Imagino que aquí hay representantes de la academia, de las universidades. Es fundamental la investigación que se tenga que hacer en las universidades para adaptarnos a estos eventos climáticos. Un niño del Cusco está ahora en todos los medios y ha generado tecnología local. Así necesitamos empoderar a los niños y a los jóvenes para que generen nuevas tecnologías que nos permitan adaptarnos al cambio climático, ¿no? Desde el Ministerio del Ambiente, con el programa MINAM+CAF, estamos trabajando en varias comunidades aquí en el Cusco a través de dos líneas. La primera se llama planes de econegocios, que son concursos abiertos para que comunidades que tienen centros productivos o asociaciones de productores se presenten. Les financiamos con 200.000 soles a cada iniciativa. Hemos financiado entre Cusco, Puno, Madre de Dios, 23 millones de soles, y uno puede ver gente que ha cambiado la vida a través del emprendimiento, aprovechando la biodiversidad. Y lo otro es un PIPS ambiental, le llamamos, proyectos de inversión pública, donde se presentan, de hecho el gobierno regional ha sido partícipe de uno de esos PIPS y gobiernos locales también lo están haciendo, ¿no? De modo que hay acción, que tenemos es que ordenarnos, alinearnos y pensar todos de manera diferente y propositiva, pensando que la gran riqueza natural que tenemos la tenemos que convertir en riqueza para todos, para la gente. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación. Ahora Para una fase de preguntas y respuestas. No sé si pueden pasar nuestros colegas a ir recogiendo las preguntas preguntas que ya estén elaboradas. Pero mientras tanto yo tengo una pregunta para ti. Y Fernando. En realidad son dos preguntas. La primera es que es una combinación bastante peligrosa. Esta la de formato de preguntas. ¿No se puede hacer a mano alzada? Nuestra gran vulnerabilidad. Es una combinación que nos pone, como tú has dicho, nos plantea hacer a mano alzada, más rápido, ahora no podemos esperar. Mucho. Quería preguntarte si la experiencia del libro Costero ha planteado algunos retos pues, respecto a respuestas inmediatas o formas organizativas innovadoras. El Estado puede presentar este tipo de situaciones mínimas, ¿no? Es decir, cada sector tiene su función, cada autoridad tiene su labor o su nivel, pero No se escucha. bueno, y lo que te decía era que estas situaciones extremas obligan a que las autoridades tengan que responder de manera diferente. Es decir, ahí no se puede poner yo soy la autoridad del sector y solo hago lo que me toca, o yo soy la autoridad local y nadie se mete en mi municipio, ¿no? Entonces, la pregunta es si a nivel del Estado se está discutiendo mecanismos, no sé, de emergencia para, digamos, pero ya estén en el nivel de protocolos para responder a estas situaciones que seguramente se van a repetir en el futuro, ¿no? Sí, a ver, yo lo pondría en dos ámbitos. El primero de los instrumentos, a partir, y voy a empezar no necesariamente por el niño costero, sino por los incendios que tuvimos el año pasado, y ahí nuevamente poner a Cusco y a Machu Picchu como el liderazgo en términos de enfrentar incendios forestales en el Perú. Incluso nuestros bomberos forestales del Santuario Histórico Machu Picchu han ido a ayudar a Chile en los incendios y han sido reconocidos por la presidenta Bachelet, ¿no?
Y nosotros conseguimos desde el Ministerio del Ambiente una cooperación con España, con la DECIS, la Agencia de Cooperación Española, y varios de los guardaparques bomberos que tenemos han estado en España visitando en mes de septiembre, donde se desarrollan normalmente los incendios en España, visitando cómo se han estructurado, cómo se han organizado, cuáles son los instrumentos que tienen y los planes y la logística para apagar incendios, de modo que tenemos guardaparques bomberos certificados internacionalmente. ¿Sí? Entonces hay un protocolo ya para enfrentar incendios forestales, y desde el Ministerio del Ambiente hemos capacitado incluso a las Fuerzas Armadas en el tema de lucha contra incendios. De otro lado, se han comprado ya helicópteros que están provisionados con lo que no teníamos cuando sucedieron los incendios, con estas bolsas que pueden llevar agua para lanzar en las zonas de incendios. Eso ya lo tenemos. Por otro lado, en el tema de entonces recursos humanos, recursos logísticos y planes y operativos. Por otro lado, en respecto al niño costero, sí, se ha discutido en el Ejecutivo y hemos hecho propuestas para que en el proceso de reconstrucción con cambios se incorporen los siguientes enfoques. Primero, el tema de riesgos. Y es decir, no reconstruir el riesgo, no volver a reconstruir donde ya sabemos que ha pasado los impactos. Segundo, el concepto de infraestructura natural. Fíjese, en el Perú por muchísimos años hemos pensado solamente que la infraestructura física es lo más importante y es lo único a lo que hay que tomar en cuenta. Y yo he estado, como les digo, en las emergencias en el fenómeno, y he visto y tenemos procedimentado y documentado esto. Dos cuencas, la cuenca de Malache, al sur de Lima, y la cuenca de Tinajas. En la primera cuenca, los procesos desordenados de instalación en el territorio destruyeron toda la infraestructura natural, todo. En las riberas del río, en las partes altas, y todo solamente fue un asentamiento desordenado. Vino el niño costero, destruyó todo. En la cuenca vecina, Lela, con la misma conformación geográfica, ecológica, toda la infraestructura natural fue conservada. No se depredaron los bosques, la vegetación natural, la vegetación ribereña. Impacto, poquísimo impacto. Entonces, eso es el otro elemento que hemos introducido dentro del tema de la reconstrucción, que es infraestructura natural, es tan importante como infraestructura física. El cemento es importante donde se necesita, pero también la vegetación natural ayuda a tener resiliencia frente a estos eventos climáticos. Y la tercera tiene que ver con ciudades sostenibles, ¿no? De cómo construimos ciudades más sostenibles que incorporen la variable de gestión de riesgo dentro de su planificación. Es decir, ciudades planificadas de manera sostenible, ¿no? Son elementos que están ahora mismo incorporándose en el proceso de construcción. Gracias, Fernando, por la respuesta. Tenemos una gran variedad de preguntas, así que, wow, y veo que llegan más. Eso es bueno, no significa que haya interés. Pero voy a hacer algo. Hay algunas preguntas que son específicas sobre Cusco. Entonces, esas les parece, si las reservo de repente para los colegas del COREC, que pueden explicar un poco mejor lo que Cusco está haciendo, ¿no? Entonces, y hay una serie también de preguntas de temas ambientales, ¿no? No necesariamente ligados al cambio climático y no necesariamente ligados al tema de la ley. Entonces voy a priorizar las preguntas ligadas a la ley, porque en verdad va a ser imposible responder acerca de 25 preguntas que han llegado, ¿no? Entonces vamos a empezar con las preguntas que se refieren a la ley, y si nos alcanza tiempo de repente podemos ver algunas de las otras de otros temas interesantes. Un primer grupo de preguntas sobre la ley están ligadas a si se ha analizado, sistematizado o algo se ha aprendido de proyectos de ley anteriores, de años, digamos, de iniciativas anteriores presentadas por partidos políticos o congresistas antes, ¿no? Entonces la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Si para esta ley se ha aprendido algo y qué tendría de diferente esta ley. No sé si puedo responder esa pregunta. Sí, realmente para
Para construir este proyecto de ley se tomaron en cuenta todas las propuestas de proyecto de ley existentes en el Congreso. Como señalaste antes, habían 6 en la legislatura anterior. Todas esas se tomaron en cuenta. Se generó una matriz donde se comparaba por título, por artículo, qué era lo mejor de cada una, y de este modo enriquecer una propuesta que pudiera, no siempre es posible atender todas las buenas ideas de todas las propuestas. Lo que se trata es de generar una propuesta que tenga el mayor consenso, pero no necesariamente que satisfaga todos los requerimientos. Entonces, se ha tenido en cuenta todas las propuestas de ley. Es más, nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, con todos los asesores, les hemos explicado el tema, y creo que la propuesta que ahora está en la Comisión de Ambiente recoge bastante bien las propuestas y la diversidad de enfoques que tenían las 6 propuestas, ¿no? Ahora tengo un grupo de preguntas ligadas a temas específicos, ¿no? Entonces, te pediría si puedes responderlos juntas. La primera pregunta es, ¿cómo se aborda en el proyecto de ley o qué relación tiene el proyecto de ley de cambio climático, de ley marco de cambio climático, con el tema del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Si el proyecto de ley está planteando alguna forma de vincular estos temas. Otro tema sobre el que preguntan es si el proyecto de ley marco de cambio climático incluye algunas actividades sobre fiscalización, ¿no? Si menciona el tema de fiscalización o cómo aborda el tema de fiscalización. Y el tercer tema sobre el cual están preguntando es cómo aborda este proyecto de ley el tema de participación y empoderamiento del ciudadano, ¿no? ¿De qué manera lo aborda? Esos serían, digamos, los 3 temas específicos. Sí, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como su nombre lo indica, es una plataforma que vincula a todo el Estado, no solamente al Ministerio del Ambiente o a un ministerio en particular. Nos convoca a todos, incluso a nivel nacional, regional y local. Porque frente a un desastre, sea ligado al clima, como hemos visto, de cada 167 están relacionados al clima, requiere la participación del conjunto del Estado, de modo organizado. Entonces, eso es lo que nos da el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastre. La ley lo que trata de establecer es condiciones favorables, habilitantes a un alto nivel de toma de decisión política con recursos para su aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto lo que significa es que el enfoque es preventivo, antes de que suceda el desastre. De tal modo que tiene una complementariedad bastante estrecha y directa con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que también, por supuesto, tiene el enfoque de prevención. En cuanto a fiscalización, aquí, como se tratan de proyectos que son o sea, no son proyectos para castigar, sino son proyectos para generar acciones que más bien reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y para generar acciones que nos hagan más resilientes frente a los efectos del cambio climático. No hay un enfoque de fiscalización sancionador, más bien promotor, de que más empresas puedan desarrollar acciones y tengan las condiciones necesarias para mitigar gases de efecto invernadero, que más gobiernos regionales y locales tengan las facilidades para que puedan implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Eso por un lado. Pero por otro, cuando hemos firmado el Acuerdo de París, tenemos también compromisos como país, se llama contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, no son una imposición del acuerdo, es que el país, o cada país de los 193 que hemos firmado el Acuerdo de París, dice, estas son las medidas que de acuerdo a mis condiciones y a mis posibilidades voy a poder implementar. Entonces, esas contribuciones nacionales determinadas serán medidas cada 5 años.
Y una vez que hemos dicho a la Convención Marco de Cambio Climático, estas son las medidas que con las que voy a contribuir a enfrentar el cambio climático, se vuelven de algún modo vinculantes. Y por eso, cada 5 años, reportaremos cómo estamos en el avance. Eso, digamos, si queremos llamarlo, es una fiscalización ni siquiera nacional, sino es una fiscalización internacional para ver cómo avanzamos en nuestras ambiciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La participación ciudadana creo que se da incluso antes de la promulgación de la ley con este tipo de espacios, ¿no? Lo que se trata es de recoger sus aportes para enriquecer una ley que luego se traducirá en políticas públicas y en gestión pública de manera concreta. De modo que la participación ciudadana no solo es que está garantizada, sino que no existe forma de enfrentar el cambio climático sin participación ciudadana. Por definición, lo está desde el diseño, ¿no? Qué pena, porque siento que vamos a dejar como unas 10 o 12 preguntas sin responder, pero a ver, al menos 2 más bueno, y una última sobre la ley y luego esta sobre que han habido 3 preguntas que tenemos que hacer. Entonces, sobre la ley la pregunta es si han considerado si se ha considerado la participación de pueblos indígenas o pueblos originarios, ¿no? Me imagino tanto amazónicos como andinos, para discutir con ellos también este tema del proyecto de ley. Y la segunda pregunta, el último grupo de preguntas, que son 3 preguntas que han llegado sobre el mismo tema, es ¿qué relación tiene este tema del cambio climático con la contaminación que generan digamos, algunas inversiones o emprendimientos de otro tipo, ¿no? No sé si puedes un poco explicar un poco ahí la diferencia entre la contaminación ambiental y particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, como te digo, 3 preguntas han preguntado cómo se relacionan estas inversiones y el cambio climático. Siento no tener en la memoria en este momento exactamente el artículo, pero hay un artículo específico para la participación de comunidades nativas, pueblos indígenas originarios dentro de la ley. Hay un artículo específico. Y si ahí el equipo de cambio climático me ayuda, luego le podemos decir cuál es ese artículo específico. Luego, relación del cambio climático con la contaminación ambiental. A ver, cuando se generan emisiones, respecto al cambio climático podríamos hacer una división. Los gases que tienen efecto invernadero, o sea, los gases que ayudan a que el planeta se caliente, que son CO2 fundamentalmente, pero también metano y también algunos aerosoles, clorofluorocarbonos. Esos tienen un impacto directo en el calentamiento global. Entonces, a ese conjunto de gases se le llaman gases que tienen efecto invernadero. No todos los gases que emiten las empresas tienen solo efecto invernadero, también tienen un efecto de contaminación ambiental, y eso está más referido a la salud humana, es decir, dióxido de azufre, óxido nitroso, que al estar expuestos en el ambiente, si hay una población cercana, afectan la salud a través de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué existe? Para eso existen estándares de calidad ambiental que luego se especifican en límites máximos permisibles, ECAS y LMP, con los cuales se audita y se controla a las empresas. ¿Quién es el responsable de hacer la fiscalización con capacidad de sanción? Y de hecho hay empresas sancionadas en esto, cerradas incluso, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEF, que desde luego, por un principio de independencia, si bien es cierto, es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene una independencia para generar la fiscalización y la sanción a las empresas que no cumplan con los LMP establecidos, ¿no? Entonces, eso es una diferenciación entre contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes de
que impactan a la salud ambiental. Hay que decir también que cada gramo de un contaminante que es emitido por una empresa al ambiente son dólares que se tiran a la basura. Y es decir, esa es la oportunidad que tiene el sector privado para no tirar los dólares a la basura, es decir, para generar procesos productivos más eficientes, menos contaminantes y a la vez financieramente más atractivos para las empresas, ¿no? Cuando una empresa hecha también como efluentes, cadmio o cualquier producto contaminante, significa que no está siendo tan capaz de utilizar todos los insumos que entran a sus procesos productivos y generar más productos con eso. Entonces, nuevamente están tirando dinero al desahogo. Entonces, lo que se trata es, y creo que ahí hay una buena respuesta, es que con el concepto de ecoeficiencia, las empresas usen mejor los insumos, la materia y la energía, y ojalá entraran 100 de insumos, materia y energía al proceso productivo y salieran 100 de productos y 0 contaminación. Eso no es posible, aún no es posible, pero lo que se trata es de minimizar al máximo estas emisiones que son dinero tirado a la basura. Sí, hay un principio de transversalidad en la ley que dice la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como el aumento, la conservación de reservas de carbono son transversales a toda la administración pública y promueve el involucramiento del sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas u originarios. Enfoque intercultural. Este enfoque implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con permanencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y en la atención al ciudadano, ¿no? Entonces, desde el enfoque y desde los principios, en 2 artículos está contemplado la participación ciudadana y la participación de los pueblos indígenas y originarios. Bueno, les pido que por favor agradezcamos al viceministro por su exposición y sus respuestas con un aplauso. Hemos dado como unos 25 minutos adicionales a los que el programa tenía previsto, pero creo que era importante que, bueno, que el viceministro haga la exposición completa y responder la mayor cantidad de preguntas, aunque en verdad la mayor cantidad de preguntas se han quedado sin responder, ¿no? Pero eso muestra que creo que la mitad de las personas presentes han hecho preguntas. Bueno, yo quisiera agradecerles también por su participación. El auditorio está lleno, eso significa que hay mucho interés en el tema y también mucha disposición de parte de ustedes como ciudadanos en participar en las medidas que se tomen para la mitigación y adaptación al cambio climático. Me toca el corazón cuando hay preguntas que no van a ser respondidas, entonces asumo el siguiente compromiso. Desde el Ministerio del Ambiente, con el equipo de la Dirección General de Cambio Climático, vamos a dar respuestas a cada una de las preguntas planteadas, la vamos a remitir por escrito a los organizadores del evento, de modo que ustedes puedan tener las respuestas a todas sus inquietudes. Los colgaremos en la web del Ministerio del Ambiente y pediré que a DAR y al Centro Bartolomé de las Casas hagan lo propio para que no haya ningún que se quede sin responder. Wow.